hablando de asumir responsabilidades, de aplicar medidas, de ser mucho más consecuentes con la realidad de un país, en Panamá, durante el fin de semana último pasado, y lunes y martes incluido, de los días de carnaval, la veda electoral fue brutalmente violada por muchísimos políticos que, entre otros, tenían publicidad que, a propósito, varios ciudadanos arrancaron parte de estos mensajes políticos con la foto de diputados que están en la actualidad en el cargo y que aspiran a reelegirse, y otros que también tienen intención de lograr una curul en la Asamblea. La veda electoral, yo quisiera saber cómo van a actuar ahora las autoridades competentes para que se vea que estamos tomando en serio, que se respeten las reglas del juego, porque si bien es cierto que las multas en este sentido de darse son irrisorias, esta es la parte simbólica, por lo menos, de que se diga quiénes fueron los diputados actuales y los que aspiran a ser miembros de la Asamblea Nacional que cometieron este tipo de infracciones en la violación de la veda electoral durante los carnavales. Diga, Camila. Bueno, por ejemplo, hubo una tuitera que puso una foto de, no estoy segura exactamente si es un banquito o qué, con el nombre del diputado Raúl Pineda, el hashtag soy como tú, y que abajo decía que allá arriba las tablas, o sea, y etiquetó al Tribunal Electoral, a la Fiscalía General Electoral, y la cuenta de Twitter del diputado contestó: señora, buenos días, yo no soy ni precandidato ni candidato a nada, tengo más fotos si desea. Entonces, no sé si ellos se están agarrando de que como el PRD comienza a formalizar, por ejemplo, las candidaturas el lunes 27, que si ellos se están agarrando de que ellos técnicamente actualmente no son candidatos a nada, si eso no les prohibía hacer este tipo de publicidad. Eso me imagino que lo deberá decidir el Tribunal Electoral, si hay algún tipo de penalidad para la persona retroactiva, por decirlo así, o cómo van a manejar el tema. Mira que yo una de las cosas que más desprecio es cuando los funcionarios no cumplen con la sagrada misión que tienen por delante y que juran servirle a la patria, al país, con decencia, con decoro, con dignidad, pero sobre todo con responsabilidad cuando son designados a cargos de alto nivel. Y en el caso yo con mucha pena debo decir que por ejemplo, el fiscal electoral ha sido una persona que en los años que tiene este gobierno y también en los anteriores, han sido personas realmente invisibles. Son funcionarios que nadie sabe si están trabajando o no están trabajando, cuáles son sus nombres o cuál es el nombre del funcionario encargado de esa importante responsabilidad. Entonces, ese tipo de cosas van magullando de a poco o de a mucho el sentido de respeto que deben ganarse. El respeto se gana, el respeto no se compra, el respeto no va por decreto. El respeto se gana con acciones, con decisiones. Y hablando del tema de la violación de la veda electoral, eso es como usted pronostique que va a haber mojadera en el carnaval. Se sabe, estos hombres y mujeres no tienen mínimo respeto hacia las reglas del juego, lamentablemente. Pero hablando de política local, bueno, el plazo para la formación ya oficial de las alianzas entre los partidos políticos vence el 30 de septiembre. Esa es la fecha. Del 1 al 30 comienza pues ya a desvanecerse esto. Hasta el momento hay 9 partidos políticos que están siendo mencionados para participar en la contienda electoral de mayo de 2024. Entiéndase que estamos a poquito más de un año nada más de estas elecciones. En cuanto a las alianzas, yo creo que hay que hacerse 2 preguntas. ¿Quién será
el que va a ceder, lo que llaman la cabeza de la alianza. Y la otra pregunta que yo me hago es si algún partido político ganaría solo las elecciones. Esas son las dos preguntas que yo me hago. Es Nunca más... ha ganado un partido único en la historia electoral panameña, por lo menos de 90 a la fecha, y hay una explicación lógica. Aunque sea un partido de muy numerosa membresía, para ganar se requiere votos adicionales. Y como la mayor parte de las veces ha ganado un partido grande, que tiene amigos y enemigos, hay personas que estarían dispuestas a votar por un candidato presidencial, pero nunca por su partido. Entonces el partido aliado, aparte de canalizar votos de los miembros de ese partido que normalmente votan en esa papeleta, puede canalizar votos de personas que están dispuestas a votar por ese candidato, pero nunca por su partido histórico. Entonces, nadie ha ganado jamás con una postulación unipartidista. Yo me refiero a si habría en este año 2024, este año próximo, algún partido, debe ser grande, que se atreva a decir, ¿sabe qué? Nosotros vamos con la cabeza y con la cola. No necesitamos a nadie. No obstante, esto lo digo como una pregunta capciosa, por supuesto. Sí. El Mira, tema aquí es que dicen, 2000... los grandes dicen, no vamos a ceder la cabeza. Usted quiere un pedacito, venga, pero la cabeza es nuestra. Esa es la posición, ¿no? En el año 2014, el PRD sufrió su derrota más grande histórica, cuando fueron sin alianzas y recibieron cerca de un 27% del voto. Aún en 1989, con la candidatura de Carlos Duque, el PRD sacó como 32, 33%, no creo que llegó a más de 33%. Ernesto Pérez Valladares en el 94 gana con 33%. Laurentino Cortizo gana con 32, 33% también. Pero Martín Torrijos ganó, Milton, pero hay que decir, irse, pero Martín Torrijos ganó ya un poco más cómodo, ¿no? Hay que decirlo. Martín Torrijos ganó con 44%, Por eso, pero más una cómodo. alianza también con el Partido Popular. Lo que te quiero transmitir es que Ernesto Pérez Valladares, Martín Torrijos y Laurentino Cortizo, en alianza con el Molirena, todos los que ganaron lo hicieron con alianza. Y cuando en el año 2014 el PRD se va solo, sin alianza, tuvo su derrota histórica más grande con una votación inferior a su piso histórico de 32, 33% y se fue a 27%. Así que ni el PRD, que es el partido de mayor membresía, se puede dar el lujo de ir solo. Bueno, la idea era hacer un crudo diagnóstico de la situación que se nos viene encima de la política, donde muchas veces obliga a los candidatos a hacer promesas falsas y buscar alternativas para lograr hacerse con el poder. Pero la otra pregunta es, ya el PRD y el Partido Panameñista han anunciado que han dejado espacios reservados para las postulaciones de cara a la alianza a la cual hacemos referencia. Otro tanto ha hecho el Partido Cambio Democrático, que va a reservar espacios. Pero hay reglas, ¿no? En esto, porque para pactar alianzas deben cumplir con un proceso bien definido por el Tribunal Electoral. Y pueden hacerlo por ejemplo, la alianza sea aprobada de acuerdo a los estatutos de cada partido. Esa es una de las reglas. La otra, que pueden materializarlo mediante una convención nacional por votación secreta, o hay que tomar en cuenta que el Tribunal Electoral debe certificar este tipo de acciones. Hay que ver con pinzas esas reservaciones de espacios, porque si bien no conozco en detalle lo que habrá reservado el Partido Panameñista, y es posible que haya identificado zonas de debilidad que está dispuesta a entregar a aliados que tengan mayor potencia en esos lugares. Las reservas de espacio en el PRD y en Cambio Democrático parecieran responder a otra cosa. En el caso del PRD, las reservas corresponden en casi todos los casos con curules de diputados que hoy en día están
y algunas alcaldías y representaciones, y más que reservarles el espacio para hacer una alianza, pareciera que les están haciendo la vía rápida o cómoda para postularlos a través de decisión de directorio nacional, cuando la alianza, cualquiera que sea la que esperan hacer, no haya resultado, y entonces la ley les da el plan B de llenar las postulaciones con miembros del mismo partido mediante decisión del directorio que ellos mismos controlan. O sea que pareciera que le están ahorrando el esfuerzo de ir a primarias a un grupo selecto de dirigentes del partido que hoy en día ocupan esos cargos de elección popular. En el caso de Cambio Democrático parece otra cosa, y es que se han reservado para una supuesta alianza las posiciones de los diputados y candidatos y alcaldes representantes disidentes al liderazgo de Rómulo Rux, como diciéndole, aunque tuviera los votos, no te vas a ganar la postulación si la estructura que yo controlo no quiere, porque la he reservado. Entonces son maniobras que no parecen tener como propósito realmente armar una alianza, sino hacer favores o desfavores políticos a aliados y adversarios internos. Emma, ni siquiera parece tener los intereses del partido por delante, sino que son maneras de ejercer poder, sea para hacer un show de fuerza, de Sí. que el que manda soy yo, o para decir, aquí nosotros decidimos quién va y quién no va. Mira, tú eres cientista política y creo que estudiaste en Londres ciencia política. Sí, Ok. Y University College London. sí. Sí. Bien. Hay un autor de origen alemán, pero que publicó en Inglaterra, que se llama Robert Michels. Y él escribió un libro que se llama Los partidos políticos. Y en ese libro él plantea algo que se llama la ley de hierro de las oligarquías. Y en la ley de hierro de las oligarquías lo que Michels dice es, no importa si es un sindicato, si es un partido, si es un gremio, si es un club, no importa. Los que tienen el liderazgo de la organización, y tampoco importa cómo llegaron, si lo hicieron con las causas más nobles y los intereses más amplios, una vez que están controlando la estructura, empiezan a tomar decisiones más en función de su perpetuación en el poder que por los intereses de la organización que encabezan. Lo que tú acabas de decir. Pero para que mi señalamiento, esto no es una particularidad de los políticos panameños. Es propio de la naturaleza humana que los que controlan una estructura que les permite perpetuarse en el liderazgo de esa estructura, acaban tomando decisiones propias de su perpetuación, aun si van en contra de los intereses de la organización que están dirigiendo. Sí, pero eso me hace cuestionar, o por lo menos tengo interés por ver qué va a significar eso para la disciplina partidaria, que sabemos que en el 2014 fue un desastre, como ya comentó, que hubo muchos PRD que no votaron PRD, pero en el 2019, cuando fue la primaria, a pesar de que había 18 candidatos, que después cuando Navarro se bajó, fueron 17, y ahí estaba Zulay Rodríguez, Ernesto Pérez Valladares, etcétera. Todo el día de la primaria del PRD, todo era amor y paz. Todo era, aquí todos estamos juntos, sin importar el resultado, todos nos vamos a apoyar. Pero mi duda es si ese espíritu se va a mantener o si lo que están haciendo va a generar suficientes ronchas de que podemos ver una vez más un resquebrajamiento de la estructura, Bueno, por lo menos de la lealtad al partido. alcance, pero si los vectores políticos se mantienen, tú vas a tener un candidato del PRD, probablemente Gabriel Carrizo o Cristiano Adames. No creo que la doctora Turner, a quien se dice que la corriente de Pedro Miguel González va a postular, tenga esa potencia de definir una candidatura presidencial en el PRD, pero vas a tener a alguna de esas personas como candidato del PRD y muy probablemente a una figura como Martín Torrijos corriendo por fuera del PRD en una alianza de partidos menores, que es lo que se está escuchando, que se está conversando, y que las conductas públicas de Martín Torrijos parecieran estar sembrando la base para eso. Entonces vas a tener a un potente imán alando 150.000, 200.000 votos PRD en otro vehículo electoral
lo cual debilitaría aún más la potencia del PRD, quien quiera que sea el candidato que finalmente corra. El peligro aquí, ¿sabes cuál es? Las viciadas prácticas que se han dado en las últimas décadas de clientelismo, ojo, y de corrupción. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Amigos, el clientelismo y la corrupción son gemelos malvados, ¿ok? Que son practicantes de ese mal que se llama el clientelismo y la reelección, donde, como es un hecho, algunos políticos sacan ventaja del mismo para alcanzar el poder público y además lograr repetir. Hay una mega corrupción generalizada nunca antes vista en la historia de la República de Panamá. Eso nunca había visto un nivel de corrupción tan elevado. Entonces, hay una triangulación malvada en esto, y es que hay empresarios que fingen ser mecenas del político de turno para lograr luego contratos y negociados con ventaja, sacar ventaja después de haber invertido en un candidato. Entonces, el gobernante de turno tiene que permitir el despilfarro del dinero para los políticos para comprar conciencias y el votante lo único que da es su voto, como sabemos, ¿no? Entonces, el clientelismo hace que los políticos nunca utilicen sus propios recursos, siempre es con dinero del Estado. Y hay una situación de las muchas que se presentan que acabo de ver. El alcalde de San Miguelito, miren ustedes hasta dónde llega aquí el descaro y la maldad, lo malvado que algunas veces son algunos políticos. Este alcalde, que era PRD en sus orígenes, un hombre que en política tiene créditos y méritos, no se puede negar, yo no lo niego por lo menos, muy habilidoso en política y que ha crecido mucho, el alcalde Carrasquilla. El producto de la presión y la amenaza de Ricardo Martinelli, hagamos memoria, no hay peor cosa que tener la mente afiebrada y olvidarse de las cosas. El Ricardo Martinelli lo amenaza, ¿ok? Te sumas o te voy a meter preso. Y se lo lleva para su partido, un hombre con un cierto caudal de votos, nada más y nada menos que en San Miguelito. De repente, estando el PRD en el poder, esos actos de magia truculenta resulta ser que lo traen de vuelta al PRD. Eso es una cuestión que en la política panameña es lo que en otros países sería realmente una malformación. Bueno, es aceptada. El problema radica en que se acaba de dar a conocer que el presupuesto de la alcaldía del distrito del municipio de San Miguelito, hay una partida aprobada para el alcalde de varios miles de dólares para ayudas a los residentes. Ustedes saben cómo se llama eso. Eso es clientelismo y compra de conciencias. Entonces, ¿cómo es posible que se apruebe un presupuesto para ese tipo de ayudas en medio de una campaña que ya arrancó? No hay que ser adivino para ver ya cómo se está movilizando todo. Entonces, en ese tipo de cosas, lo que yo digo es que además de no cumplir con las reglas de juego, con las leyes, se dan el lujo de cometer esta clase de exabruptos como el que acabo de mencionar. Sobre todo con la filosofía esa terrible de que el que no da, no va. Usted se la sabe, ¿no? Y la otra que dice, la gente pide, tengo algo que dar o algo tengo que dar. Ese tipo de prácticas malsanas es lo que produce una sociedad parasitaria, ¿no? El concepto de la mano extendida, como se le llama, o de la rodilla a tierra, hacen que sean, las personas las humillan con la dádiva miserable. Ese tipo de cosas son las que lastiman el prestigio que alguna vez tuvo la clase política panameña, con honrosas excepciones hoy día, porque sí todavía se conserva un grupo de políticos que son profesionales. Esa es parte de la situación que estamos viendo y viviendo. Pero en cuanto a los partidos grandes, yo pienso que nada está escrito todavía. Es más, tengo la impresión de que no están en la mesa los verdaderos jugadores. Presten atención, a mi juicio, como dicen en inglés, los players.
todavía no están sentados a la mesa. Y esto hay que entenderlo porque eso es parte de las muchas prendas que adornan el sistema político panameño, ¿no? Lo que sí hay que recuperar la decencia política, porque reitero mi posición que no le gusta a muchos PRD. El PRD de hoy es más democrático que revolucionario, cierto, pero también es un partido fracturado, con severas lesiones en su organización, y eso es producto pues, de muchos años en el poder, en el gobierno, y la historia va a dar su veredicto definitivo en el año 2024. No hay que esperar mucho, nada más un año y fracción. Entonces, dentro de esa fractura, que no únicamente el PRD, también está en Cambio Democrático, partido que no pocos ven con la posibilidad de que se parta en pedazos, ¿no? Así está el PRD, así el panameñismo tampoco tiene una masa sólida. Entonces hay que medir las cosas en términos concretos, no en frases retóricas. Hay división dentro del PRD muy marcada. Algunos, para ser más benevolentes, dicen que eso es parte de la democracia. Está bien, está muy bien, pero esa tesis que durante muchos años, vendió el PRD, de que era un grupo sólido, que era una roca inquebrable, que era no penetrable, que era un puño cerrado, hace mucho rato que ese puño se abrió y de él están saliendo muchas sorpresas. Esa es la realidad. Entonces, la fuente de legitimidad de muchos políticos es su compromiso con las causas populares. Hay que ver cuántos lo hacen de corazón y cuántos lo hacen por el interés, por lograr el poder. Ese es mi análisis de lo que yo estoy viendo que se está sucediendo en la política, donde se ha petrificado de alguna forma esa teoría de la consolidación del PRD, porque lo que hay, y eso es bueno, muchas voces disidentes, va a haber de aquí al año 2024 un número importante de personas que van a quedar en la orfandad política, no me cabe la menor duda. Oye, yo quiero dar un giro al programa con el permiso de Milton y de Camila, y es que a la falta de justicia en muchos países de América Latina, los Estados Unidos de América ha tenido que intervenir porque se está viendo primero el caso de Genaro García Luna en México, el hombre más poderoso de México desde el gobierno de Vicente Fox y después en el gobierno de Felipe Calderón. Este era el zar antidroga, celebrado, reconocido, recibió toda clase de condecoraciones por la DEA, la CIA y todo, y resultó ser que era un hombre que tenía un doble rol. Este hombre se ha comprobado, primero, que pagó $1.000.000 al diario El Universal, ¿sí? Le pagó mucho dinero a periodistas famosos en México. Tanto es así, que la noticia del juicio del señor García Luna, allá en Brooklyn, en Nueva York, los medios impresos, algunos, casi lo ponían en los clasificados. Era noticia de una columna, de 2 columnas, una noticia que era grande, porque el que estaba sentado allí no era únicamente García Luna, sino el propio presidente de México, Calderón, y el sistema de justicia de México. Y me explico. El mismo día que a García Luna, que eso fue el día que dictan sentencia en los Estados Unidos y que ya dan por sentado que este hombre va a permanecer en una cárcel de los Estados Unidos por muchos años. Se habla incluso de cadena perpetua. Ese mismo día en México ocurrió algo abominable. Y es que la esposa de García Luna, que estaba con una demanda en una corte civil en México, porque ella se le habla de que México tiene intención de rescatar $745 millones que robó García Luna del erario de México. Bueno, esta señora resulta ser que había trasladado esos
esos dineros a Miami, a bancos de Miami. Y en esta sentencia que se está dando, este nivel de impacto que tiene el caso de García Luna, esta dama en un tribunal administrativo de México, este tribunal que la tenía ella en un juzgado con un amparo, bueno, han revocado una sentencia de un juzgado que la tenía la esposa de García Luna como incluida en un listado de personas bloqueadas del sistema financiero mexicano. El mismo día que García Luna, su esposo, en los Estados Unidos, ¿okay?, es señalado de culpable por los delitos de corrupción, de lavado, colusión, etcétera, le soltaron los bienes a la esposa de García Luna. Así está la cosa en México, para que tengamos una idea nada más de cómo se maneja. Y por eso es que los Estados Unidos de América logra a este hombre que en ese país se paseaba como el hombre más poderoso, ahora resulta ser que está en una cárcel en los Estados Unidos y aparentemente es probable que quede detenido con cadena perpetua en los Estados Unidos. Y hay otro caso, el del expresidente de Perú, Alejandro Toledo, que ya los Estados Unidos aprobó también que va a ser muy en breve, Extraditado. va a ser extraditado a su país, a Perú, donde le esperan unos 35 años de prisión por el haber recibido más de 30 millones de dos proyectos viales. 30 millones en dos proyectos, se llama el Interoceánico, unos proyectos viales. Le esperan aparentemente de 20 a 35 años de prisión a Alejandro Toledo. Vamos a ampliar eso al regreso de este corte comercial aquí en Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. En el caso y yo lo llamo un caso que hay que analizar muy bien, en el caso de el exitoso SAR antidroga mexicano, ministro del gabinete del presidente Calderón, Felipe Calderón, con el rango de secretario de Seguridad, nada menos. Este nombre apellido García Palomino, que era su número 2. Pues miren, para que ustedes vean a veces la gente malvada cómo se les castiga por cuestiones del destino. García Luna tenía la práctica de que agarraba personas inocentes, hacía una redada y los señalaba como secuestradores. Esto consta en reportajes que ha hecho el diario El País, el New York Times, medios muy serios que han hecho periodismo investigativo. A ver, todo le iba bien. Hasta que un día a García Luna, a través de este García Palomino, que era su número 2, que está preso en los Estados Unidos, ve, a propósito, son los dos están presos en los Estados Unidos. Resulta ser que detienen a una gente en un rancho y eso genera que una dama francesa, apellido Florence Cassés, es el apellido que se llama Florence Cassés, ella es detenida con un mexicano apellido Vallarta en un rancho y los acusan de ser secuestradores. Acostumbraba el señor García Palomino y el señor García Luna a filtrarle noticias exclusivas a algunos periodistas y utilizan a uno muy famoso apellido Loret de Mola y hacen una cobertura del momento en que atrapan a estos, entre comillas, secuestradores. Repito, una ciudadana francesa. Sorpresa, una era una francesa. Bueno, el otro un mexicano apellido Vallarta. Ese caso, para lo que tiene Netflix lo toma el caso y hace una serie muy buena, por cierto, la recomiendo, se llama el caso Florence Vallarta. Francia interviene y el presidente francés incluso tiene una agria disputa con el presidente de México, con Calderón, que se para firme en apoyo a su ministro de Seguridad y casi que lastima las relaciones oficialmente entre Francia y México. Allí comienza el escándalo a surgir, la parte purulenta, la pus que había en todo esto surge y comienza la tragedia porque cuando están en la televisión entrevistando al mexicano a Vallarta, se ve la mano de Rodríguez Palomino y se ve el rostro tumefacto, estaba hinchado, se ve que el tipo le apretaba el cuello para que respondiera y el mexicano está a muestra. ¿Qué pasa?
el dinero. Este era un hombre que vivía en una casa modesta, en un barrio por allá por Xochimilco, y rápidamente comienza a comprar apartamentos, casas de lujo, con un salario, calculo yo, así como en Panamá, que un diputado gana $7,000 y vive como un millonario. Bueno, así mismo, comienza a adquirir propiedades, apartamentos de lujo en Miami. En México tiene varias propiedades y argumenta que su esposa ha hecho dinero con una cafetería que tiene. Como ya se sabe, los Estados Unidos reportó que esta gente tenía solamente en Banco de Miami 374 millones, que ahora el gobierno mexicano está luchando para que les sean devueltos, porque ese dinero era del erario público de ese país. Este hombre, tanto García Palomino como el señor SAR Antidrogas, tienen una particularidad. Los dos trabajaron con Vicente Fox cuando era Fox presidente. Genaro García Luna era digamos, el equivalente al FBI de los Estados Unidos, vamos a ponerlo así. De allí sube con Calderón a ministro de Defensa, de Seguridad, perdón, y se convierte en el niño mimado de Calderón. Y la gente se pregunta, los analistas políticos se preguntan, ¿cómo puede haber Calderón argumentado ahora que él no sabía las cosas que hacía este hombre, García Luna, siendo presidente de un país como México, y que ahora él, cuando comienza a enredarse el caso de García Luna, sale huyendo, despavorido hacia España, donde logró que un expresidente de España lo acogiera bajo su ala? Y siguiendo los pasitos del presidente Calderón, se fue detrás de él otro presidente también señalado de ser un gran corrupto, que es Enrique Peña Nieto, a quien su mujer dejó, ¿ve? A propósito, la que era actriz de cine o de novelas, lo dejó. Entonces, estos dos presidentes están en México y el señor Calderón dice un comunicado después que se dicta sentencia que él no sabía y que no tiene nada que ver con lo que hizo Genaro García Luna. A mi juicio, o piensa que la gente que conoce el tema son ignorantes o es un hombre muy descarado. Lo cierto es que con esta acción tomada por un juzgado en Brooklyn, en el este de Brooklyn, dice la expresión que lanzó la fiscalía, es que García Luna había traicionado a México porque había recibido dinero manchado de sangre. Ese es el comentario. Mientras en Perú se da el caso de un expresidente de ese país, el presidente Toledo, que llegó a Estados Unidos y es profesor en una universidad tan prestigiosa como Stanford. Él daba clase en Stanford, logró, porque los presidentes logran tener algunos contactos. Él y su esposa, él había puesto parte de los dineros recibidos por las coimas, por las presuntas coimas de Odebrecht, en manos de su esposa y de su suegra. Su esposa es belga. Y resulta ser que en los Estados Unidos el gobierno peruano siguió insistiendo y fue descubriendo algunas cosas, hasta que los Estados Unidos se ve precisado a tener que llevarlo a prisión al presidente Toledo. No obstante, no lo soltaban a Perú. Perú insistía y dale que dale y nada. La suerte se le acabó. Toledo será llevado a Perú por recibir dinero de sobornos de Odebrecht. Imagínense ustedes, recibió 30 millones por 2 obras del interoceánico. 2 obras viales por 30 millones en coimas por darle la licitación a Odebrecht. ¿Qué ocurre? Ahora a Toledo le esperan en Perú entre 20 y 35 años de prisión. Está preso en los Estados Unidos en los últimos 8 meses y después de la pandemia está todavía en arresto domiciliario después de haber pagado una millonada, que nadie sabe dónde sacó ese dinero porque él no era un hombre pudiente. ¿Esto qué indica? Esto es como cuando se toma la temperatura, ¿no? Si está caliente, que hay fiebre en ese cuerpo. Todo parece indicar que a la falta de la justicia en los países de América Latina, los Estados Unidos de América es el que tiene que intervenir para que estos corruptos y criminales vayan a la cárcel exactamente porque sus países, la justicia no los ha logrado
llevar a donde les corresponde estar. Entonces, este tipo de situaciones, Milton, yo pienso que hay una tendencia, no sé si tú la ves igual, ¿cuál es tu opinión acerca de estos hechos de dos personajes de la política latinoamericana? Bueno, si tú revisas posiciones hasta públicas de funcionarios del Banco Mundial hace 30, 40 años, que decían que la corrupción en nuestros países era la grasa que permitía funcionar a la maquinaria del Estado. Y para efectos de la política exterior de Estados Unidos no era un tema relevante. Sin embargo, conforme han pasado los años, el tema de la corrupción ha ido aumentando en importancia y hoy en día en la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, la lucha contra la corrupción está de primero o segundo lugar dentro de sus intereses. Eso significa, y eso tiene una razón, que no es moral, es de geopolítica. Estados Unidos está retirándose del teatro mundial, dejando a sus aliados locales la responsabilidad de enfrentar a los enemigos regionales, y al retirarse geopolíticamente, incluyendo sacar toda su industria que se trasplantó a China y hacer lo que llaman el nearshoring, que está beneficiando a México. ¿Okay? Ellos necesitan que lo que han llamado el patio trasero, que es América Latina, sea un lugar donde sus empresas puedan funcionar. Y en virtud de legislación como el Foreign Corrupt Practices Act, cualquier acto de corrupción de parte de una empresa norteamericana, una persona de los Estados Unidos, es delito en Estados Unidos, aunque se haya cometido en Panamá, en Perú, en Argentina o en Venezuela. Ellos necesitan estados funcionales, no estados fallidos, donde haya separación de poderes, donde haya una independencia judicial, donde haya un estado de derecho que respete los contratos y donde las diferencias entre socios contractuales no se diriman producto de la corrupción, sino producto de quien tiene la razón. Todo eso lleva a poner a la corrupción como un tema de primer orden y a usar todo su poder para sanciones ejemplarizantes en aquellos que han ocupado cargos. Antes se limitaban a personas cercanas a los círculos superiores, pero los expresidentes quedaban como inmunes. Ahora, de los últimos 10, 15 años, vemos cada vez más expresidentes presos, o en sus países o en los Estados Unidos, producto de esta política ejemplarizante de saneamiento de la actividad pública por un interés geopolítico. Entonces, lo que no entienden algunas personas es que esto no es una moda. La política norteamericana, la política de Estado, es como un transatlántico, como un portaaviones. Una vez que gira y se coloca en una posición, es muy difícil moverlo. Y hay personas que creen que porque le hacen favores a los Estados Unidos, luego los Estados Unidos le va a perdonar esos pecadillos. Pues no se dan cuenta que esos pecadillos ahora son un problema de seguridad nacional y no solamente actividades marginales de personas que le han hecho otro tipo de servicio a los Estados Unidos. Yo iba a decir exactamente eso, iba a resaltar eso. Mira, Toledo fue un hombre de los Estados Unidos, tanto así que él va a buscar refugio. Cuando Perú comienza con las investigaciones del caso de Brecht, él se va huyendo a los Estados Unidos buscando refugio, porque había sido un hombre que había ayudado a los Estados Unidos. El caso del propio señor García Luna, el zar antidrogas, ayudó a los Estados Unidos, entre comillas, pero él lo que hacía era que con una mano ayudaba a los Estados Unidos y con la otra ayudaba al cartel de Sinaloa. Oye, muy aventajado este joven, García Luna. Y se fue a los Estados Unidos a vivir y pidió lo que llaman ellos el Green Card. Y se lo dieron con muchísimo gusto. ¿Y saben qué? Es muy probable que pase el resto de sus días detenido en los Estados Unidos. Y el caso aquí es, resumiendo, sea amigo de los Estados Unidos, pero anda por el camino del centro. Porque al final de cuento, al final de la historia, los grandes países, los poderosos, no tienen amigos, tienen intereses. Eso lo dijo Lord Palmerston en finales del siglo XIX, primer ministro de Inglaterra. Dice, sí, los países no tienen amigos ni enemigos permanentes, tienen intereses permanentes. Y yo conozco a algunos que se creen que por decir que van a ayudar a los Estados Unidos y tal y cual, que están comprándose un boleto al cine. No, van a ser parte de la película en una celda. No vamos.